días, estoy en este caso con Gustavo Anselmi, quien es director de la Dirección de Casinos de Uruguay, con motivo de que la semana pasada en el Uruguay se han podido habilitar las primeras salas de juego, han podido retomar un poco la operación de casinos y la idea era poder conversar con las autoridades para saber cuál había sido la repercusión y de qué manera se había dado este tema. Gustavo, muy buenos días. Primero, conocer un poco de tu parte cuál había sido el resultado de la reapertura que llevaron la semana pasada adelante. Buenos días, ¿cómo estás? Felizmente, el jueves 6 de agosto, luego de haber hecho todo el camino de la habilitación del Ministerio y el Comité de Expertos, y bueno, algún tiempito más que se decidió que las autoridades autorizaran el inicio, abrimos el día 6, los casinos del Estado, los de sistema mixto, los casinos privados también abrieron, a excepción del Enjoy, que no abrió. Pero bueno, una alegría porque funcionaron todos los controles sanitarios, la gente se animó a concurrir, el número de visitas fue muy bueno y tuvimos un gran fin de semana en cuanto a visitas y en cuanto a recaudación. Así que la alegría es total. Y abrimos todas las salas, ¿no?, de la Dirección General de Casinos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue la repercusión con la gente, con el público en general, al encontrarse con una sala distinta de pronto a la que estaban acostumbrados a visitar en función de los protocolos sanitarios y los requerimientos que hoy tienen los casinos por todo lo que ya conocemos? Sí, yo concurrí a varias salas, claro, es un cambio, es una modificación, la sala queda diferente, tenemos un aforo de una persona cada 5 metros cuadrados y 2 metros de distancia, entonces el layout de la sala hubo que cambiarlo mucho, entonces la verdad que te llama la atención, parecería que las máquinas están desparramadas, pero evidentemente te llama la atención, pero al público no tuvo ningún inconveniente, se sintió cómodo, hay la distancia prudencial, las ruletas electrónicas también, hay que manejar la distancia, entonces se les ve como un poco más vacías, pero bueno, es la nueva normalidad y se ocuparon espacios que antes estaban destinados a mesas de gastronomía o simulcasting, ahí se ganaron muchos metros cuadrados para poder poner más máquinas. Y bueno, el aforo nos dio en un porcentaje general de un 50% de las máquinas que están en las salas. No obstante, la recaudación estuvo casi en un 90%, un 100% en algunos días, en 90, 80% de lo que era lo anterior a la pandemia. O sea que, en líneas generales, tuvo mucha aceptación, ¿no?, el reinicio de los casinos. En cuanto a la oferta, ¿están ofreciendo máquinas y mesas? ¿No hay servicio gastronómico y demás? Hay servicio gastronómico, no en mesas y no en la barra. El servicio gastronómico se lleva a la máquina, donde está el cliente en la máquina, y simulcasting en alguna sala solo, donde hay más espacio. Y después, juego vivo también hay, a tu consulta. El Casino Victoria, el Radisson está con juego vivo, se han tomado las medidas ahí también, por mesa hay 2 colores y una chance, y también, a pesar de eso, que se concentra un poco el riesgo, se abrieron más mesas para que se tire un poquito más la bolilla, y de esa manera atomizar el riesgo, y los resultados fueron muy buenos también. En cuanto a al cumplimiento de parte de los protocolos por parte de los empleados, ¿cómo pudieron llevar adelante lo que es primero la capacitación del empleado para que esté muy al tanto de lo que están haciendo y por otro lado, de qué manera fiscalizaron o controlaron que esto se llevase adelante? Primero se capacitó a todo el personal, tanto de la dirección de casinos como de los sistemas mixtos, de las empresas del sistema mixto. Se tomó conciencia, no hubo denuncias, hubo inspecciones, tanto municipales como nuestras, y en general todo funcionó de la mejor forma, así que no tenemos ninguna denuncia ni ninguna queja en general. Y del público, ¿no?, de la opinión pública, tampoco hubo opiniones en contrario a la apertura de las salas y al normal
desenvolvimiento de la sala. Esto se da en el marco de que Uruguay logró tener muy buenos resultados en cuanto al manejo de la pandemia y ha tenido, digamos, un desarrollo de la situación bastante más controlado que otros países de la región. Teniendo en cuenta esto, ¿ustedes tienen pensado alguna clase de programa, digamos, de reapertura en cuanto al aforo, de ir habilitándolo lentamente? ¿Cómo funciona eso? ¿Lo determinan las autoridades de salud? ¿Lo van a determinar las autoridades de juego? ¿De qué manera se va a ir flexibilizando, digamos, estas restricciones para volver a una operación un poco más habitual o tradicional? Sí, la autoridad es el Ministerio de Salud Pública y un comité de expertos que se llama GACH, que ellos son las autoridades. Para lo que tu consulta, para ir al crecimiento del aforo, básicamente, tenemos que cambiar el protocolo que nos indica esto de los metros cuadrados, de la distancia, de las condiciones sanitarias, de modo que por ahora nos vamos a manejar como estamos. Pasarán unos meses, probablemente tendrá que ver mucho cómo evoluciona la pandemia en el Uruguay, que hoy está relativamente controlada, de modo que por eso hemos podido abrir, por eso abrió el Turf en el mes de mayo, y ahora abrimos los casinos, y bueno, y yo creo que va a ir de la mano cómo evoluciona la pandemia con nuevos protocolos para ir más a la normalidad. Por última pregunta que te hago, en general los casinos que ustedes operan por parte del Estado son casinos que trabajan más con el público local y no tanto con el turista. ¿Pudieron tener algún contacto con operadores de casinos privados y en cuanto a la manera en la que ellos vivieron esta reapertura? Porque entiendo que el turismo obviamente es algo que se lo ve todavía muy lejos en el horizonte como para poder acceder a un flujo de público más grande. Pienso en el Joy que hablábamos antes o en otros casinos de ese tipo. Ya, acá en el Uruguay hay dos casinos privados. Uno es el Hotel Carrasco, que abrió la parte de hotel, no la parte de casino, no la parte de hotelería. Y en Joy, yo tuve alguna charla con el gerente general hace poco, y la idea de ellos era, hasta que no se abran las fronteras, no abrir. Pero bueno, todo cambia, ¿no? En este momento ellos no abrieron, obviamente las fronteras están lejos de abrirse, y ellos trabajan mucho con público del exterior, de modo que la situación aparentemente está incambiada. Veremos, es una decisión de ellos, ¿no? Bueno, Gustavo, le agradezco muchísimo su tiempo. Es una muy buena noticia para la industria en general poder empezar a ver salas funcionando, sobre todo en la región, y quedamos a la espera de noticias y novedades en la medida en que se vayan sucediendo y esperemos que, como decíamos antes, si bien todavía está lejos y habrá que pensar en un futuro por ahí más cercano al verano y demás, para empezar a flexibilizar estas restricciones, poder contar con un aforo mejor en las salas que ayude a la operación en general. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un saludo.